Bien, gracias a Pastor Puello, querido amigo Dilcio y Pastor Abreu por la invitación de estar con este distrito Quisqueya 2 en esta linda mañana de sábado. Es un privilegio poder comunicarnos por las redes. Tremenda programación de Escuela Sabática y la parte musical, la parte de los niños, muy hermosa, y poder ahora compartir un poco de la palabra de Dios es un gran privilegio estar con ustedes. Por supuesto, estamos en medio de esta pandemia, y yo sé que las cosas allá están también un poco delicadas, con más de 13,000 personas afectadas, ¿verdad? Sobre 500 muertos, tengo entendido, y muchas familias que han sufrido. No es un asunto para tomar livianamente porque es real, es real. Um, en estos días andamos con mascarillas, ¿verdad? Andamos con guantes, tenemos cuidado lo que tocamos, nos lavamos las manos constantemente por precaución, por mucha precaución. Y son momentos sumamente difíciles porque ciertas circunstancias que pueden pasar, la inseguridad del trabajo, la inseguridad de un negocio que tal vez no prospere más, dónde voy a conseguir comida. Hay muchas circunstancias donde lamentablemente hay muchos individuos que están sufriendo, algunos que pierden seres queridos que no pueden ir a un funeral debido a la situación de la distancia social. Pero gracias a Dios que en medio de todas estas cosas el evangelio sigue progresando. Y estos medios como estos, Facebook, YouTube, Zoom y otras plataformas, nos permiten poder comunicarnos y compartir la palabra de Dios. Vamos a orar para que vayamos juntos a su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos como iglesia de juntos compartir esta palabra. Gracias, Señor, porque a pesar del distanciamiento social físico que hay, podemos utilizar los medios de comunicación para alcanzar el objetivo de adorarte y juntos leer tu palabra. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes estarán en sus casas, algunos allí no tienen que maquillarse, no tienen que peinarse mucho, algunos estarán en pijamas, algunos en la habitación, algunos en la sala. Yo estoy aquí en mi oficina, en mi casa, porque esa es la nueva rutina. No hay que ponerse ni corbata, estamos un tanto informal, pero lo importante es que estemos conectados. Aquí estamos con mis dos hijos, que están extrañando poder ver a sus amigos y estar físicamente con ellos. Pero al igual que ustedes, en algún momento juntos podremos reanudar la presencia física en las iglesias. En estos días, una de las cosas más difíciles que he podido ver es cuando dos cosas. Alguien fallece y los seres queridos no pueden ir al funeral. Hay casos donde ni la esposa o la esposa puede ir a un funeral. Aquí en New York, tantas personas que han muerto. En la iglesia adventista, nuestra conferencia y la vecina, sobre 100 personas han muerto ya del COVID-19. Y tengo una que trabaja conmigo en el departamento de jóvenes, y su hermana falleció no por el COVID, sino por otra condición, pero debido al COVID, la familia no pudo reunirse, no pudo llorar unos con otros, no pudieron abrazarse, no pudieron verse, ni hacer un proceso normal fúnebre. Y es muy duro. Ahora, otra experiencia un tanto desafiante es el dar, no solamente morir, sino el nacer en esta situación. 2 semanas después que el estado acá cerró y la ciudad cerró, una señora joven de 40 años de edad, Sharma, fue al hospital aquí en New York, en la ciudad de New York, el hospital presbiteriano, a dar a luz. Su esposo Chris en ese momento le permiten entrar. Entran, tenía que ponerse máscara, ponerse guantes, ponerse delantal quirúrgico, cubrirse completamente para estar allí, y solamente por corto periodo podía estar junto a su esposa. La esposa, antes de entrar a la sala de parto, le hacen el examen para el COVID-19. Ella entonces va al proceso de dar a luz, da a luz. Cuando da a luz tiene una máscara puesta.
le entregan al bebé, pero ella no podía besar al bebé por precaución. Y entonces con su máscara puesta, mirando hacia un lado, estaba ella allí amamantando a su criatura. El esposo podía entrar completamente cubierto por minutos y allí entonces lo sacaba. Marzo 30, 6:33, de 7 libras nace esa criatura, Asha. Y Asha llega a este mundo en medio de una pandemia. Y llega el resultado para esta madre y fue negativo. Y por primera vez entonces, luego de horas, ella pudo besar a su criatura porque sabía que ella no tenía ese virus. Es difícil nacer en este tiempo, es difícil morir y es difícil también entonces estar en esta situación que estamos trancados. Pero no es único para nosotros porque hubo otro personaje bíblico que nació más o menos en un tipo de pandemia, si lo llamáramos así. En el libro de Éxodo, capítulo 2 y 3, está la historia que quiero que veamos juntos hoy. Éxodo 2 y 3. La experiencia de este personaje muy conocido llamado Moisés. Éxodo 2 nos relata el nacimiento de él. Éxodo 1 explica la condición que estaba pasando un poco antes que él naciera y cómo Dios fue removiendo y preparando el ambiente para que este joven naciese. Cómo Dios fue removiendo obstáculos para alcanzar el propósito que él tenía en la vida de Moisés. Cómo Dios fue preparando el camino. Número uno, ustedes dan el capítulo 1 que el faraón quería reducir la población de hebreos. Eran demasiados, estaban muy fuertes. Y él entonces los oprimió mucho más, ¿ok? Les dio más trabajo con objetivo de que ellos parasen, ¿ok? Se cansasen, se agotasen y no se reprodujeran tanto. El texto nos dice, el capítulo 1, versículo 11 en adelante, que eso no funcionó. Se seguían reproduciendo, nacían más varones y el pueblo se hacía cada vez más fuerte. Bueno, eso se elimina. El faraón entonces llama a las parteras y le dice a ellas, cuando nazca un varón de los hijos hebreos, a ese varón ustedes no permitan que quede vivo, quiten la vida. Y las parteras que temían a Dios no hacen caso. Y entonces permiten que los niños, tanto hembras como varones, nazcan. Dios remueve ese obstáculo, ese impedimento. Pero entonces se llega al punto de que el faraón del edicto de que todo varón que nazca debe ser eliminado y echado al río. De alguna manera milagrosa, Dios entonces preserva la vida de Moisés cuando nace. Y en medio de esta amenaza, Moisés nace, su vida es preservada, está con su madre, pero ¿cuánto tiempo puedes tú esconder a un niño cuando está gritando y cuando hay personas buscando la voz de un varón para quitar su vida? Bueno, el texto nos dice más adelante que la madre tuvo la idea, ustedes recuerdan la historia, de idear un plan donde puso a esa criatura en una canasta, lo ponen junto al río y allí entonces Dios también pone su mano, porque desde antes de nacer hasta cuando nace y durante su vida, Dios tenía un plan claro, específico con la vida de Moisés. Estaba removiendo todo obstáculo que el enemigo estaba levantando para que ese propósito objetivo se alcanzase en su vida. ¿Ok? Noten que la opresión del faraón no impide que la gente se siga reproduciendo. La amenaza contra las parteras no lo impide. La amenaza de que los echamos al río tampoco lo impide. Y ahora Moisés nace, es puesto en una canasta. Su hermana lo está viendo a la distancia. Y Dios, no coincidencialmente, sino milagrosamente y en su providencia, orquestra un plan para que la hija del faraón llegase a ese lugar y allí ella escuchase y viese esa canasta, escuchase al bebé gritando y que ella tuviese compasión con el bebé y ella lo adoptase para sí. Interesantemente, ustedes recordarán que entonces la madre es ofrecida en la oportunidad
¿ok? De criar a su propio hijo. Se le ofrece, se le está pagando para que formase a ese muchacho y más adelante él llega al palacio. Esos primeros años, quiero hablar un momento a las madres ahora, padres y madres, esos primeros años fueron claves en la vida de Moisés, porque allí fue donde esa madre pudo poner los valores y principios que hicieron de Moisés quien él fue. Aunque él se educa más adelante en el palacio egipcio, con la filosofía egipcia, ya tenía el fundamento hebreo, ya tenía la base, los valores de Jehová que su madre le había puesto en esos primeros años formativos. Lamentablemente muchas veces, debido a conveniencias o situaciones, hay padres que permiten que un total extraño eduque a nuestros muchachos. Y muchas veces es más fácil permitir que la computadora, el iPad y juegos sean quienes ocupen la atención de los muchachos. Porque tenemos que hacer cosas y para mantenerlos ocupados a ellos, está bien que se entretengan allí. Pero padres, esos primeros 7 años son totalmente fundamentales. Dios pone en tus manos. Cuando tienes un bebé, Dios pone en tus manos la responsabilidad de formar un carácter. Y el Dios que esos niños van a conocer es el Dios que ellos vean en ti. No tomes eso livianamente, es un gran privilegio. Moisés entonces, Dios remueve todos esos obstáculos en la vida de Moisés. Él llega al palacio, su vida es preservada, Moisés es educado. Pero ¿qué sucede entonces? Moisés cuando crece, el texto nos dice que obviamente él todavía tiene su formación judía, hebreo, y el texto nos dice en una ocasión, Éxodos capítulo 2, versículo 11, en aquellos días, vayan conmigo, Éxodos capítulo 2 y versículo 11, búsquenlo en su Biblia, Éxodos 2 y versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de ese hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Queridos, Moisés tuvo el deseo de tomar su misión en sus manos, como hicieron muchos grandes hombres de la Biblia, como muchas veces hacemos nosotros. Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un sueño contigo, Dios tiene un objetivo contigo, pero muchas veces queremos adelantarnos al tiempo de Dios y hacer las cosas a la manera nuestra y no a la manera que Dios ha diseñado para nosotros. Y Moisés quiso hacer eso, pero sintió en ese proceso el rechazo por su propia gente. Y qué duro es cuando tu propia gente te rechaza. Así como José fue rechazado por sus propios hermanos. Así como David es rechazado por su propia gente. Qué duro, qué difícil. Cuando Moisés experimenta ese rechazo, en un sentido está experimentando el rechazo que Jesús experimenta. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Así cuando tú seas rechazado por predicar la palabra de Dios, no te preocupes, no eres el único. Jesús también fue rechazado por la propia gente a la que él vino a salvar. Moisés también fue rechazado por sus propios hermanos cuando él quiso salvarlo. Bueno,
Moisés sale huyendo, como vimos en el texto. Llega allí a la tierra de Madián. Allí Dios comienza a darle varios exámenes, varias pruebas, porque desde antes de nacer Dios está limpiando el camino para Moisés, eliminando obstáculos, removiendo montañas para que Moisés pudiese lograr alcanzar el objetivo que él tenía para su vida. Pero el último obstáculo que Dios debía remover para que Moisés alcanzase el plan de Dios para con su vida era Moisés mismo. Dios tenía que quitar a Moisés del camino para que Moisés pudiese alcanzar el plan para el cual Dios lo trajo al mundo. ¿Estás conmigo? Y allí fue donde Dios lleva a Moisés a este desierto. Porque, como dijera en una ocasión Dwight Moody, los primeros 40 años de la vida de Moisés, él la pasó aprendiendo y creyendo que él era alguien importante. Los primeros próximos 40 años, Dios le tuvo que enseñar, tú no eres nadie, Moisés. Y los próximos 40 años, Dios le enseñó a Moisés lo que él puede hacer con un don nadie. No se trata de ti, se trata de lo que Dios puede hacer en ti, a través de ti y a pesar de ti. Y cuando tú confías en Dios, dices, Señor, úsame como soy, aquí estoy, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. El Señor puede hacer su obra maravillosa y poderosa en tu vida. Y Dios tuvo que mandar a Moisés a una escuela. Una vez Moisés experimentó ese rechazo por su propia gente, porque es parte del plan de Dios que tú y yo experimentemos rechazo a favor de Cristo, así como Cristo experimentó rechazo por su propia gente. Y Dios manda a Moisés a esa escuela, el desierto, para que pudiera aprender. Yo estoy todavía en la escuela y mi niño menor, cuando tenía 6 años, cuando yo comencé a hacer mi doctorado, y estamos un día hablando, mi esposa le dice a mis niños, hagan silencio, que papi está estudiando en la oficina para su escuela. Y el niño le dice, no, papi está en la escuela todavía. Mi esposa tuvo que explicar, yo explico nuevamente, y si todavía papi está en la escuela, aprendiendo. La pregunta es, ¿qué cosas debes tú aprender? ¿Qué cosas está tratando Dios de enseñarte en tu vida? Y saben que en la vida de Moisés Dios comenzó a enseñarle cosas. Lo primero es cuando él llega allí a Madián, ¿ok? Versículos de 16 en adelante, se relata cómo Moisés tuvo que defender a unas mujeres, unas damas que estaban allí dándole agua a sus animales, unas pastoras. Y cómo Moisés tuvo que tomar tiempo para defenderla a ella de pastores. Ahora, ¿por qué es sorprendente esa experiencia? Bueno, porque si nos recordamos, Moisés era un líder militar, una persona que comandaba autoridad, una persona respetada, una persona que cuando hablaba la gente se callaba en todo Egipto, porque era reconocido de fama. Y ahora cuando Moisés sale huyendo de la gran Egipto, la primera cosa que Dios le enseña a Moisés es Moisés. Hay unas damas que están siendo afectadas. Vamos a ver qué tú vas a hacer. Y Moisés defiende a esas mujeres. Y en ese tiempo, en ese concepto, ¿verdad? La mujer no se tenía como muchas cosas. Moisés, ese gran líder militar, poderoso, se humilla, entre comillas, a defender a esas damas inocentes. Y Dios quería enseñar a Moisés que la fidelidad en las cosas pequeñas te voy a preparar para ser fiel en las cosas grandes. Su fidelidad en las cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, te prepara para
ser fiel y estar listo para cosas, responsabilidades más grandes. Sé fiel en lo que Dios ha puesto en tus manos, en tu iglesia. No importa lo que Dios te ha llamado a hacer. Sé fiel en lo poco para que también en lo mucho tú puedas serle fiel al Señor. El Señor entonces comienza a enseñarle a Moisés algunos cursos y yo lo he titulado de varias maneras, pero uno de los cursos que Dios le enseña a Moisés es un curso en el, diríamos, la oscuridad, en desaparecerse del público. Recuérdense que Moisés tenía mucha atención, era una figura pública y todo el mundo conocía a este individuo, quien era posiblemente el candidato a ser el próximo faraón, ya que el faraón no tenía varones y ese era el candidato. Y Moisés estaba ahora rodeado de mucha atención. Y el Señor, de un lugar como Egipto, con tantas personas, lo manda a un desierto rodeado por ovejas. Y lo hace un pastor de ovejas. Y le está enseñando, yo tengo que sacarte de la admiración pública. Y el Señor comienza a educarlo. Moisés había ido, según algunos historiadores, a lo que en ese tiempo llamaban la Universidad del Templo Sol. Era, digamos, la universidad como de Oxford, como Yale, una universidad prestigiosa en esos tiempos. Allí aprende jeroglífico, allí aprende astronomía, allí aprende estrategia militar, allí aprende medicina, aprende cuántas cosas que había en esos tiempos, las letras, las artes. Yo tuve la oportunidad de ir a Luxor, en Egipto, donde todavía hay los restos de templos más grandes en Egipto. Y allí se puede ver hoy en día, miles de años después que fueron escritos, muchos jeroglíficos con preciosas inscripciones, donde hay muchas enseñanzas que los egipcios creían, practicaban, sus sueños, sus ideas, sus filosofías. Esas cosas Moisés tuvo que aprenderla en el Templo Sol. Su educación era de la más alta y Moisés se hizo sabio en las letras y filosofías egipcias. La historia nos dice que ya para los 30 años Moisés había hecho conquistas militares y la gente lo respetaba como un comandante militar. Cuando él llegaba cabalgando a Egipto, la gente sabía quién era Moisés y daba respeto y autoridad. Pero ahora Dios lo saca de Egipto y lo manda a un desierto, donde anteriormente Moisés hablaba y cientos de militares se ponían en atención y lo escuchaban. Ahora Moisés habla y le habla a ovejas que ni siquiera lo escuchan o que tal vez solamente dicen, meh. Dios lo saca del público y lo lleva a un lugar desértico, porque a él le hacía falta aprender esa lección. Otra lección que Dios le enseña a Moisés. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 29. Usted puede ver allí cómo el autor relata ahora, que cuando Esteban está contando lo que pasó con el pueblo de Dios, relata algunas experiencias, toca algunos puntos de la vida de Moisés, cómo relata aquí desde el punto de vista cómo fue a Madián, al desierto, y aquí le enseña un curso en paciencia. Moisés se convierte eventualmente en el hombre más paciente en la tierra. Dios tuvo que enseñarle a Moisés que debía ser paciente. Y sí, le enseñó trabajando con ovejas. Tuvo que enseñarle de que cuando Dios te está puliendo es un proceso lento, es un proceso diario, es un proceso, no es un proceso instantáneo. Posiblemente hay alguien aquí que está escuchando y se siente desesperado o desesperada porque estás fallando. Le fallaste ayer, esta semana al Señor. Posiblemente en la misma cosa, en el mismo pecado. Estás luchando, estás tratando de vencer y sientes que Dios te ha abandonado. Sientes que Dios no te perdona ya.
quiero recordarte que Dios tiene paciencia para con cada uno de nosotros y que el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar y que el Señor te está moldeando con sus propias manos y está haciendo de ti el carácter que Él quiere hacer para que Él pueda lograr alcanzar en ti y a través de ti el propósito para el cual te trajo a este mundo. Dios entonces enseña a Moisés a que debía pasar por este curso de paciencia. Pero también le dice a Moisés que él debía pasar por este curso de solitud. Debía estar allí solo en el desierto, rodeado de ovejas, su familia y más nadie. En este tiempo de pandemia hay muchas cosas que podemos aprender, hay muchas cosas que Dios nos puede enseñar. En este tiempo de pandemia nuestras vidas han cambiado, todo ha cambiado. Y la pregunta es, ¿qué cosas estás aprendiendo tú en un tiempo de pandemia? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo para poder superarte en las cosas que Dios quiere que te superes? ¿Cómo estás aprovechando tú el tiempo para poder desarrollar en ti la formación que Jehová quiere desarrollar a través del Espíritu Santo? Dios le enseñó a Moisés entonces también cómo aprender a estar solo. ¿Sabes que es un tanto desafiante? Y posiblemente cuando te diga esto, te identifica conmigo. Piensa en lo siguiente: llegas a tu casa, bueno, cuando podías salir de tu casa, llegas a tu casa, pones la radio, pones la televisión, o estás en el teléfono, sales a la calle y estás constantemente bombardeado de cosas. Radio, televisión, sonido. Y rara vez hemos perdido la habilidad de estar quietos, estar en silencio y escuchar la voz de Jehová. Y tal vez en este tiempo de pandemia, donde estamos un poquito más tranquilos, es una oportunidad para aprender y desarrollar la habilidad de estar quietos en la presencia de Jehová. Sin teléfono, sin radio, sin televisión, sin medios de comunicación de las redes sociales, nada de eso. Sencillamente en un desierto, tú y el Señor. Si estuvieses en un desierto o en una montaña, ya en República Dominicana, donde no hay nada, no hay nadie, solo naturaleza y tú, ¿qué cosas el Señor estaría enseñándote? Dios le enseñó a Moisés un curso en humildad. Sabemos que Moisés se hizo un hombre humilde. Después que había sido un gran comandante militar, después que había sido una persona de mucha influencia en Egipto, Dios tuvo que enseñarle un poquito de humildad. Esos 40 años en el desierto. 40 años donde él tuvo que desaprender muchas cosas que había aprendido para aprender nuevas cosas que ahora le permitían alcanzar los planes y objetivos que Dios tenía para con él. ¿Qué está Jehová tratando de enseñarte a ti? ¿Qué quiere Dios que tú aprendas en estos días de pandemia? ¿Cuáles son los cursos que el Señor quiere enseñarte en tu desierto? En tu desierto puede haber dolor, puede haber sufrimiento, porque posiblemente alguien aquí perdió un ser querido. Posiblemente alguien tiene un ser querido que está enfermo en estos días. Posiblemente tienes a alguien en el hospital y no puedes visitarlo o visitarlo. Posiblemente estás preocupada porque no tienes trabajo o el negocito que estabas levantando se cayó y fracasó. No sabes cómo vas a comprar la comida del próximo mes. No sabes cómo vas a pagar la electricidad o el agua. Estás preocupada porque tu futuro está incierto. En toda esta situación hay lecciones y enseñanzas que Dios quiere enseñar en tu vida. ¿Para qué? Para poder continuar puliendo tu carácter y poder lograr hacer en ti y a través de ti aquella cosa para la cual Dios permitió que tú nacieses y llegases a este mundo. Tú y Dios en el desierto. Deuteronomios capítulo 8 y versículo 2. Quiero que leas este texto conmigo. Deuteronomios capítulo 8
Y versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mis queridos, en este desierto Dios nos trae. Y nos trae para continuar probando nuestro corazón, para educarnos y hacer de nosotros los hombres y mujeres, los jóvenes y niños que Él quiere que seamos en estos tiempos finales. Así que, en tu desierto, ¿qué cursos, qué clases Dios te está enseñando? ¿Qué lecciones Dios está enseñándote a ti? ¿Y cómo respondes tú a las enseñanzas y cursos que Dios te enseña a ti? ¿Lo resistes o dices, Señor, aquí estoy? ¿Qué tú me quieres enseñar? Estoy dispuesto a aprender. Estoy dispuesto a desaprender algunas cosas para poder aprender otras cosas. En este tiempo de tranquilidad, en este tiempo de estar en casa, sí, aunque estamos aburridos, pero en este tiempo de estar en casa, sí, tengo un poquito más de relajamiento, tengo un poquito más de tiempo que antes para estar más tranquilo, para estar más apartado del bullicio, del gentío, de la acción. Solamente tú y yo, Señor, en este desierto. ¿Qué me quieres enseñar, Padre? Enséñame, que estoy dispuesto a aprender. Vamos a orar. Señor, en esta hora, al igual que Moisés, al igual que Juan en Patmos, al igual que tantos grandes siervos tuyos en tu palabra, a nosotros también nos toca atravesar por un desierto, donde tú, Señor, nos moldea, nos purifica y nos prepara para cosas que no podemos imaginarnos. Hay posiblemente algún niño, algún joven, algún adulto, Señor, escuchando, Padre, que a quien tú estás formando para alguna cosa, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados para algo específico y especial en este mundo. Dios, Señor, danos un corazón sensible, danos una mente dispuesta a poder escuchar tu voz y a permitir que el Espíritu Santo sea quien nos moldee y nos transforme. Podamos así aprender en tu escuela. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias porque vienes a buscarnos pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.